Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Hoy tendremos a Daniela de los Santos, diputada local del PRI, en una interesante entrevista sobre dos temas. El primero es el caso de los pequeños, de los adolescentes y jóvenes, la situación en el Estado, y la otra de carácter político, que es su relación con Fausto Vallejo desde el punto de vista político, porque hay que ver que la inició y luego quebraron. Y bueno, la parte interesante de la entrevista tiene que ver su enfoque que le da a un tema que prácticamente yo diría pocos diputados, diputadas lo ponen o lo exhiben abiertamente, que es la cuestión de los niños, adolescentes y jóvenes sobre todo, sin descartar el caso de las mujeres. Daniela. ¿Qué tal, Samuel? Qué gusto saludarte aquí en Mula de 6. Un gusto estar en su programa y, por supuesto, platicar de este tema tan importante que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Fíjate, Daniela, que en el tema son mayoría mujeres las diputadas en el Congreso. Sin embargo, no vemos que ahí se hayan compactado como mujeres para sacar iniciativas de manera conjunta. Al inicio de la legislatura lo intentaron esa unión, esa unidad de mujeres, pero no la hemos visto, o en ciertos temas lo han dado. Quizás es complicado salir las 25 a marcar agenda porque somos 8 partidos distintos, las 5, pero sí hemos sido solidarias en temas importantes, como es el caso de lo que te comentaba, la presentación de la iniciativa de la Comisión de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. Es una comisión de dictamen que no existía en Michoacán, que lo que va a provocar es marcar la agenda en temas de niñas y niños, que realmente los ojos de las y los michoacanos volteen a ver esta agenda importante para el Estado. Y fue una iniciativa que se aprobó de manera muy pronta, que todas las diputadas estuvieron de acuerdo y que hoy en día ya está trabajando temas muy importantes para nuestras niñas y niños. Posterior a eso presenté una iniciativa que tiene que ver con que las actas de nacimiento se entreguen de manera gratuita en los centros hospitalarios y en los centros de salud, para que los niños no pierdan esta identidad. Hoy en día el código te marca que son 60 días para registrar a un niño, pero en esos 60 días el niño se vuelve invisible y puede ser sujeto a muchas violaciones, trata de menores, y por eso la importancia de esta iniciativa que está por aprobarse en el Congreso. ¿Y qué otro tipo? Esta comisión me parece importante porque se enfoca ya a un sector determinado, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes. Pero, ¿qué otras iniciativas tienen? Ya nos dices una. ¿Qué otras están trabajando? Hay una que para mí es la más importante y que, de hecho, por eso creamos esta comisión. Sabemos que los índices de violencia en nuestro estado son alarmantes. Por darte un ejemplo, en temas de violación y abuso sexual, nada más en estos dos delitos, en este año van más de 500 casos, más de 500 denuncias en Michoacán. Y eso es lo que sí se denuncia. Se dice que por cada denuncia hay 9 casos que no se denuncian. Entonces, el tema es alarmante. Y una de las iniciativas que desde que creé la comisión es fortalecer a la Procuraduría del Menor, pero después fuimos más allá. Nos invitó UNICEF a Durango a conocer el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que es el único en el país, y venimos con esta iniciativa a presentársela a la presidenta del DIF, a la señora Grisel Tello, y la verdad es que luego dijo, sí, vamos a hacerlo en Michoacán, es algo muy importante. El DIF no puede solo con la Procuraduría del Menor, necesitamos este esfuerzo conjunto, que es este centro de justicia, que en un mismo espacio va a estar la Procuraduría del Menor, va a haber participación de la Fiscalía con ministerios públicos y va a estar participación del tribunal a través de un juzgado de lo familiar y penal.
Entonces, un niño que es violentado, un niño que es abusado, cualquier derecho que no se garantice de nuestras niñas y niños, ahí llegarán las personas a denunciar y ya no los van a traer a las vueltas, sino que ahí mismo se va a resolver su caso. Entonces, la verdad estoy muy contenta porque el gobierno del estado ha decidido apoyar decididamente este proyecto, este centro de justicia. Nosotros lo que vamos a hacer es el marco normativo, que ya está por salir en esto. Yo creo que en febrero, iniciando el periodo legislativo, y el Estado desde luego se encargará de la construcción del centro y de echarlo a andar. Pero a ver, ¿sería un centro o sería centros tanto en Morelia como los demás municipios a través del DIF? ¿O cómo? Lo ideal es que se vayan haciendo efectivamente centros en las ciudades más importantes y que se vaya expandiendo este proyecto. En Durango así comenzó en la capital y ahorita ya tienen 3, me parece más pequeños en las distintas ciudades. Entonces la idea es que comience en Morelia, que después se pueda hacer quizás uno en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, es decir, que sea un tema regional, porque hoy en día, decirte, Samuel, desafortunadamente la Procuraduría del Menor es un procurador del Estado y 5 subprocuradores en todo el estado. Ellos son los que atienden cuando alguien denuncia maltrato hacia una niña o un niño. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué marca UNICEF? Que Michoacán debería de tener al menos 23 subprocuradores y tenemos 5. Entonces, por eso es bien importante destinarle mayores recursos a la Procuración de Justicia de las niñas y niños y que realmente estos centros de justicia sirvan para que las personas sepan dónde denunciar, dónde estar, pues poner las denuncias de casos que se enteren de maltrato de niñas y niños. Vamos a un corte y regresando nos platicas, más bien me gustaría que hicieras un diagnóstico del caso de los niños, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo está un diagnóstico en el caso de Michoacán? Regresamos. Claro. Estábamos hace un momento preguntándole a la diputada Daniela de los Santos acerca que nos dé un panorama de la niñez, de los niños, de los adolescentes y jóvenes en el estado de Michoacán. Y además yo agregaría que nos hiciera el favor de hacerlo por regiones si es posible. Mira, te voy a pasar los datos según la Fiscalía del Estado. Esto es a septiembre de este año, hace 2 meses. Los delitos víctimas en menores de edad. Y tenemos que temas de aborto son 2, abuso sexual 326, acoso sexual 30, corrupción de menores 19, desaparición cometida por particulares 16, discriminación 6, estupro 27, hostigamiento sexual 3, incumplimiento de la obligación alimentaria 82, lesiones dolosas en razón de parentesco 130, lesiones dolosas 213, omisión de cuidado 80, privación de la libertad personal 18, retención o sustracción 163, retención o sustracción específica 1, trata de personas 1 y violaciones 224, violencia familiar 333. Como podemos ver, las cifras son muy alarmantes porque esto es lo que se denuncia. Y vuelvo a repetir, por cada caso denunciado hay 9 que no se denuncian. Entonces sí, las cifras son muy, muy graves. Uno es, la mayor número es violencia familiar. Violencia familiar 333. Hay otro de 302, ¿no? ¿Esa cuál es? 326, abuso sexual. Está grave. Ese es abuso sexual y violación 224. Estás hablando que entre abuso sexual y violación son casi 500 casos. Nada más lo del 2022. Entonces sí es un tema alarmante porque luego como michoacanas, como michoacanos decimos, ay, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué están pasando tantas cosas feas en el país? Pues porque esto no se ha atendido a tiempo, porque es gente que crece resentida, que nunca se atendió su caso, que nunca se vieron por sus derechos. Entonces al final son niñas y niños que crecen con un trauma y que finalmente si no se llega a hacer justicia en sus casos o no se hace una prevención para que no les suceda esto, pues por eso tenemos luego violencia en el país. ¿Y por región, dónde se da más este tipo de casos? No tengo el caso de las regiones, pero lo que me ha comentado el fiscal es que desde luego pues Morelia es uno de los focos rojos por ser una de las ciudades más grandes. Lázaro Cárdenas también hay situaciones complejas. La Tierra Caliente también es uno de los focos rojos. Entonces pues es generalizado, la verdad es que es un tema generalizado porque vuelvo a repetir, si tenemos un procurador y 5 subprocuradores en todo el estado, quizás hay regiones que quisieran denunciar,
pero que no saben a dónde acercarse, no saben dónde poner las denuncias, y por eso este centro de justicia va a ser tan importante para el Estado, porque la gente va a decir, bueno, ya sé dónde puedo ir si sé que hay violencia hacia una niña o un niño. Y comentarte, Samuel, que acabamos de presentar una iniciativa donde estamos obligando a que cualquier persona que esté alrededor de un niño, ya sea sus maestros, sus familiares, sus vecinos, y que detecte que el niño está siendo violentado, está siendo abusado, esté obligado a denunciar. Que no haya pretexto, sino que esté obligado a denunciar. Pero también la otra que es importante es que esas personas estén protegidas, que su denuncia pueda ser anónima, porque muchas veces a mí me llegan casos de que, oye, es que sé que mi vecina... el esposo es el padrastro y tiene a la niña y parece que está abusando de ella, pero nos da miedo denunciar porque no sabemos si están metidos en el narcotráfico. Entonces la gente no se atreve a denunciar por miedo a represalias. Entonces estamos buscando que esa denuncia sea anónima. Y la otra muy importante, que una vez puesta la denuncia, si las autoridades no hacen nada al respecto, que haya sanciones fuertes, es decir, que haya sanciones penales para aquellos funcionarios que no le den seguimiento a estas denuncias. ¿Y por qué no nos das un ejemplo de un caso que has vivido tú, que te platicaron y que lo has llevado y que nos da una idea de qué es lo que pasa en el estado o en Morelia? Pues justamente este que acabo de decir fue real, ¿no? Fue una señora de una colonia que me dice, oye, fíjate, Dani, que mi vecina es su hija, con su esposo viven, ya golpeó al hijo, ya golpeó a la otra hija, sabemos que está abusando de la adolescente, pero mi vecina no se atreve a denunciar porque pareciera que es un caso de narcotráfico o que el señor está metido en temas de narcotráfico y tiene miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí es importante decirles que pongan la denuncia. En este caso, pedimos que no se sepa la identidad de la persona, pero lo estamos poniendo muy claro en esta reforma, que esa denuncia sea anónima 100% y que la persona que es denunciada nunca sepa de dónde vino esta denuncia. Actualmente está muy ambiguo y no hay protección para los que denuncian. Y este caso del que nos hablas, que viviste, ¿en qué quedó? Pues ya se puso la denuncia y la Procuraduría del Menor hizo una visita al domicilio. Hasta ahorita están viendo buscando más pruebas del caso. Entonces, están en el tema de la investigación. Tengo otro caso, por ejemplo, en una colonia donde igual fui a una comida ahí cercana y me dijo una señora, oiga, fíjese Dani, que está un vecino que toca la armónica, es como un señor ya grande, está cieguito, dice, pero tiene a 3 niñas, las 3 niñas no se parecen entre ellas y pues las ves y parece como que ya están bañadas las niñas, vive al lado de un lugar donde venden cerveza, alcohol y demás, y entran y salen hombres de ahí. Entonces, ¿por qué no has puesto la denuncia? No, pues es que he ido, pero como la calle no tiene calle y número, o sea, es una colonia irregular, me dicen que si no llego bien el domicilio, ¿cómo le voy a hacer? Entonces yo literal me fui con mi celular, puse el GPS donde era y puse la denuncia así. Afortunadamente fueron, las niñas ya están en casas hogar, efectivamente el señor no tenía papeles de las 3 niñas. Entonces, finalmente, con esta iniciativa, ¿qué queremos decirle a la ciudadanía? Las niñas y los niños son responsabilidad de todas y todos nosotros. No porque no sea gente tuya, no los conozcas, no tienes esa obligación de decir, bueno, vamos a ver cómo hacerle para rescatar a esas niñas o niños. Y sí, efectivamente, esta persona, pues no sé penalmente cómo le fue, pero sí las niñas las tenía sin papeles, ¿no? O sea, no sé de dónde las sacó. ¿Qué edades tenían esas niñas? Yo las llegué a ver ahí porque se acercaron. Yo creo que tenían 4, 7 y como 9 años. Pues penoso ese caso, ¿no? Sí, así es. Y como esos, ¿cuántos no? ¿Cuántos los que nos están viendo a través de esta entrevista no se enteran de que hay una vecina, un vecino en la escuela, ¿no? Los que más se enteran de estos casos luego son las maestras y los maestros, porque los niños a veces cuentan, oye, es que mi papá me está haciendo esto, mi padrastro, mi madrastra. Y los mismos papás a veces, los mismos maestros muchas veces se atreven a poner la denuncia, pero acabo de ir a una escuela donde me dice la maestra, es que pusieron la denuncia
y el papá vino a amenazar a la maestra que le iba a hacer no sé cuántas cosas y demás. Entonces, por eso estamos buscando que la denuncia pueda ser anónima y que la persona nunca se entere de dónde vino esta denuncia y las autoridades actúen. Vamos a un corte y regresando nos hablas un poco de cómo va esta iniciativa en cuestión del cabildeo dentro del Congreso y quiénes más han participado en su elaboración. Regresamos. Claro. Diputada, nos quedamos en que si nos puede desglosar un poco la iniciativa, quién la está redactando, si ya está redactada, quiénes que participan y sobre todo el cabildeo, porque es importante, ¿no? A veces tú presentas algo y si no están de acuerdo, te la pueden vetar, por decirlo de esa manera, pero creo que es una iniciativa interesante que no puede ser eludida por ningún diputado ni diputada. Comentarte, Samuel, en el caso del Centro de Justicia, comenzamos con la visita a Durango. Fuimos 3 diputadas, entre ellas la diputada Adriana, que preside la Comisión de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, y tu servidora, que cree la comisión. Y hay una iniciativa que ya presentó la diputada Adriana y hay una que estamos complementando de la mano de la señora Grisel Tello, porque efectivamente, como tú lo comentas, no puedes crear tú una iniciativa de ley sin tomar en cuenta a las partes que la van a aplicar. Y en este caso es la Procuraduría del Menor, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Secretaría de Gobierno. Entonces, lo que hemos hecho con la presidenta del DIF, la señora Grisel, es que hemos visitado todas estas áreas con una propuesta de iniciativa. En el caso de la Fiscalía fuimos, no nos dieron ninguna observación. En el caso del Poder Judicial, el presidente Jorge Reséndiz sí nos hizo observaciones, hicimos las adecuaciones. En el caso de la Secretaría de Gobierno no hubo mayor observación y la Procuraduría del Menor sí nos puso algunas observaciones también. Entonces, coincido, esto es una iniciativa que se tiene que cabildear mucho porque son muchos los actores involucrados, incluso es un tema de coordinación. Nosotros como legislativo no le podemos decir al Poder Judicial qué hacer, sino simplemente estás obligado a formar parte de este centro de justicia. Tenemos mucha suerte porque el presidente del tribunal, Jorge Reséndiz, él estuvo muy involucrado en la creación de los juzgados de lo familiar, entonces conoce mucho el tema, conoce a su homólogo de Durango que aplicó este centro y que sabe que es muy exitoso. Entonces creemos que pues en equipo con ellos y ahora con el apoyo de todas las y los diputados, creemos que puede salir una iniciativa muy fuerte, muy reforzada y que sobre todo en la práctica sea útil, ¿no? O sea, que sea fácil de aplicar, que ayude a la coordinación de estas áreas. Y en el caso de la iniciativa, para que las denuncias sea obligatorio denunciar, sean anónimas y que haya sanciones al personal que no les dé seguimiento, esa la presenté yo, pero afortunadamente cuando la presenté hubo eco de todos mis compañeros, la mayoría están de acuerdo de este tema. Y yo creo que las niñas y niños no tienen colores, no tienen partidos, nos tienen que involucrar a todos, tenemos que sumarnos todos a que tengan mejores condiciones y sobre todo evitar la violencia hacia nuestras niñas y niños. Entonces, la pregunta viene siendo, si ya está todo, ¿por qué no ya se aprueba? Es decir... Bueno, la última reunión, ya tuvimos reunión con Fiscalía, Poder Judicial, la del secretario de Gobierno fue reciente, hace un par de semanas, y falta ahora el cabildeo interno con los diputados, pero finalmente no hay prisa porque los niñas y niños tienen derecho de prioridad. Sin embargo, la construcción del centro pues no se puede construir de manera pronta. Lo que hemos estado haciendo es cabildeando con el gobernador. Y pues nos acaba de dar la buena noticia que ya tiene pensado que el presupuesto salga del Fortapaz para la construcción de este centro. La verdad es que ha insistido mucho la presidenta del DIF, Grisel Tello, en que se etiquete recurso para este tema. Ya va a estar etiquetado para el 2023. Entonces, finalmente, la parte legislativa junto con la construcción pues van a ir como de la mano para en cuanto quede el marco normativo, pues también se inaugure el centro. Pues ya. Digamos, en ya febrero, es una buena noticia. Ya es una buena noticia. Sí, para el en Estado. febrero, ¿las dos iniciativas serán aprobadas? Bueno, lo del centro ya es un Lo hecho. del centro, yo creo que sí, en febrero. Lo de las denuncias, yo creo que febrero, marzo podría estarse aprobando. Bien.
¿Y otro tema que tengas en el tintero? O sea, que Y tengas lo de las actas de nacimiento también los primeros días de febrero, si no es que antes, pero ahorita como está todo el tema del presupuesto y demás, la verdad es que no creo. Comentarte también, Samuel, que a través del Comité de Comunicación que presido, hemos hecho estos foros, el Congreso Te Escucha, nunca antes se habían hecho, para que los ciudadanos presenten iniciativas de ley o de reforma. Van 5 foros, van más de 30 iniciativas, ya aproximadamente 16 turnadas a comisiones, y hay una que tiene que ver, bueno, yo porque soy apasionada de los temas de niñas y niños, hay una que presentó una chica que se llama Verónica para que el delito de abuso sexual no prescriba cuando pase el tiempo, porque muchas veces cuando los niños son abusados, cuando son pequeños, primero no saben ni lo que les está pasando, luego es bien difícil que lo cuenten a sus familiares, que se enteren los familiares, pero ya que les cae el 20 de lo que sufrieron, de lo que vivieron, pues casi siempre ya son adolescentes o ya son adultos y resulta que su delito ya prescribió, ya no pueden hacer nada contra quien abusó de ellos. Entonces, esta chica presentó esta iniciativa que nos parece muy buena, también está por aprobarse en comisiones. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante este ejercicio con las y los ciudadanos porque ha habido temas muy importantes, por ejemplo, también el de violencia vicaria, que es cuando los hombres, en este caso es hacia los hombres, utilizan a las niñas o niños como un tema de chantaje cuando hay un divorcio, se los quieren pelear la custodia, pues con tal de dañar a las mujeres, ¿no? Y ha habido casos donde los niños y niñas dejan de ver a su mamá 1 año, 2 años, y al final los afectados pues no son los adultos, son las niñas y niños que se les prohíbe ver a sus padres y que finalmente cuando hay un caso así de divorcios, de separación, que son muy lamentables, lo que tenemos que vigilar siempre es que las niñas y niños pues no padezcan las consecuencias de esa separación. Hace rato me acordás cuando lo de abuso sexual, que dices, hubo una marcha el año pasado no recuerdo, de feministas jóvenes y una enarboló precisamente, denunció públicamente que había sido abusada sexualmente cuando era niña. Pues es ella la que presentó la iniciativa. Es ella, Verónica, así es. Sí, entonces está muy contenta porque dice que bueno que no solo pues marché y hubo eco, sino que además ella va a ser quien reforme justamente este tema para que no quede impune muchos casos que se han dado posteriormente, ¿no? Sí, porque aquí también es lamentable porque la mamá guardó silencio también, o sea, por miedo, por lo que sea, y ya cuando creció joven, se atrevió ella a enarbolar esa denuncia. Así es. Y qué bueno que le está dando ya trámite a esa iniciativa. Así es. Sí. ¿Y cómo va ahí? Ya está en la Comisión de Justicia, ya todos están de acuerdo, incluso creo que ya se firmó el dictamen, pero vuelvo a repetir, se vino el tema del presupuesto, leyes de ingresos, y yo creo que los primeros días de febrero será de las primeras iniciativas ciudadanas que se aprueben. En marzo estaremos ya con varias novedades, ¿no? Sí, de el hecho. Centro de Justicia, la iniciativa donde cualquier gente que esté obligado a denunciar. Y esta iniciativa, ¿esta cómo se llama? Pues no tiene un nombre como tal, simplemente que no prescriba el delito de abuso sexual. O sea, porque normalmente prescribe a los 10 años, esta sería que no prescribiera nunca, y entiendo yo que es retroactivo, o sea, es de estos delitos que aplican al pasado, porque normalmente las leyes, una vez que se aprueban, no son retroactivas. Este caso sí, porque se trata de niñas y niños. Aunque ahí lo complicado, lo difícil es cómo se prueba pasando tanto tiempo, ¿no? Sí, por lo general los casos de abuso sexual son muy complicados porque es muy difícil de probar. Por eso este mismo centro de justicia va a tener un médico perito muy digno para las niñas y niños, porque es muy feo que de por sí los niños viven un tema de abuso sexual o de violación y que los lleven a la fiscalía y luego los lleven a otro lado. Entonces es muy traumático de por sí lo que vivieron. Entonces este centro de justicia será un espacio muy amigable donde habrá un médico perito, psicólogo perito para revisar estos casos y que realmente se llegue hasta las últimas consecuencias. Pues Daniela, vamos a un corte y regresamos contigo para hablar ahora acerca de los perfiles de quienes hacen cargo
de áreas de atención a pequeños, a adolescentes y jóvenes. Diputada, hay un asunto que me llama mucho la atención. Todo lo que están haciendo ustedes como legisladores y como ejecutivo, pues no tendría mucho sentido si no se hace una cultura a través de la escuela, educando, enseñando, educando. Este tipo de cosas creo que vienen ya de atrás, es una cuestión cultural, el abuso y todo lo demás, que mucha gente hasta lo ve normal en su casa, etcétera, ¿no? ¿Cómo incidir en las escuelas? ¿Cómo emparejar eso que tú le estás legislando para que se lleve a cabo en las escuelas, que los maestros estén conscientes? Justamente, efectivamente, nosotros como legisladores tenemos dos funciones. Una es la de legislar y otra es la de gestionar. Pero creo yo que no nos debemos de quedar ahí, tenemos que incidir de alguna manera y ver cómo generamos acciones que quizás luego se puedan convertir en políticas públicas. Por eso generé un programa junto con mi equipo que se llama Conectando. ¿Qué hacemos todos los lunes, martes y viernes? Vamos a visitar una escuela pública. Primero tenemos una plática con los padres de familia, donde les hablamos de dos temas principales que son amor y límites en la vida de sus hijos, que finalmente son valores universales y que creemos que finalmente si no existe en la vida de los niños esta parte de que sientan ese cariño, ese amor de sus padres y por otro lado les pongan límites, les digan que está bien y que está mal, los corrijan, pues entonces por eso tenemos luego consecuencias muy graves. Entonces, con este programa hemos visitado más de 50 escuelas, le hemos dado la plática a más de 4,000 padres de familia y después de la plática lo que hacen es que van por sus niños al salón y conviven con ellos, porque parte de la plática es decirles la importancia de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Sabemos que hoy en día casi siempre mamá y papá trabajan, ¿no? Andamos en una vida muy ajetreada, pero les recordamos la importancia, aunque sea un rato en el día, pero pasar tiempo de calidad con los hijos, de platicar con ellos, de escucharlos, de que se sientan queridos, de que se sientan aceptados, de que los corrijan, de que sepan que no pueden hacer lo que quieren. Porque curiosamente, hace poco me invitaron a un centro de rehabilitación de adictos, donde estaban aproximadamente 60 adictos, desde jóvenes de 13, 14 años hasta señores ya grandes. Y dije, ¿de qué les voy a hablar, no? Entonces dije, bueno, les voy a dar la plática que doy en las escuelas para que me orienten. Entonces les dije, oigan, fíjense que estoy yendo a las escuelas con esta plática y necesito que me digan cómo la ven. Bueno, en las escuelas me aviento la plática en 15, 20 minutos. Ahí me aventé 1 hora y media porque de verdad me decían, es que a mí nunca me abrazó mi mamá o a mí me dejaba hacer lo que yo quisiera. O sea, justamente lo que yo les doy de plática en las escuelas me decían, sí es cierto, porque a mí mi mamá nunca me decía que me quería. Y a mí nunca me regañó de nada. O sea, los extremos, o demasiado amor o sin límites. Entonces, por eso la importancia de tratar de llevar estos temas a las escuelas. Hay un programa que tienen las escuelas que se llama USAID o USAED, ya no recuerdo bien, donde llevan psicólogos a las escuelas, pero no todas las escuelas públicas lo tienen. Es lo que queremos también empujar, que realmente este programa llegue a todas las escuelas. Entiendo que es un tema de presupuesto, esa sí es ya una política pública y que realmente este programa pudiera, o sea, que cada escuela tuviera un psicólogo y una persona que los acompañe en temas emocionales. Pero a veces, por ejemplo, ahorita que hablas de los padres de familia, madres, padres, a veces no tienen ni conciencia ni los conocimientos necesarios para poderlos aterrizar en una buena educación a los hijos. Igualmente hay mucho maestro que no tienen nivel ni el perfil de estar ahí, pero están y tampoco tienen eso. Entonces, como que hay falta también incidir, ¿no? Sí, te comentaba hace un rato que es bien importante, aparte de esta parte de la educativa, las personas que están al frente de instancias de procuración de justicia a niños, en el DIF, en todo lo que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, sí poner perfiles pues mínimos o perfiles que sean idóneos para esos cargos. Vamos a presentar una iniciativa al respecto, que realmente todos los que sean cuidadores de niñas, niños y adolescentes tengan un perfil mínimo.
y que realmente pues atiendan de manera correcta a las niñas y niños. En teoría, nuestras maestras y maestros todos tienen una formación académica, si no, no podrían estar ahí. Pero una cosa es la formación y otra cosa es también la vocación. Por eso estas políticas públicas como este programa que te comento que tiene el gobierno es importante, porque lo que hacen es capacitar a los maestros, capacitar a los padres de familia. Nosotros lo estamos haciendo porque nos gusta, porque queremos acercarnos a las escuelas, pero sí es importante que sean ya políticas públicas permanentes. ¿Por qué no incluir dentro de los requisitos de los perfiles evaluaciones psiquiátricas de cómo está el perfil de manera mentalmente? O cuestión de vicios, de drogadicción, adicción al alcohol, porque todo eso influye cuando está dirigiéndose o atendiendo a los pequeños, a los adolescentes. No estaría mal, al menos en todo el personal que trabaje con niñas y niños, es una buena propuesta. De hecho, comentarte, Samuel, cuando hicimos la ley de adopción para el estado de Michoacán, que fue en 2013, justamente el Consejo de Adopción antes era solo personal del DIF, lo extendimos a que hubiera 6 ciudadanos externos, 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales y 2 médicos, y todos ellos con un perfil profesional, para que justamente uno de los requisitos es un estudio psicológico, socioeconómico y médico a aquellos que quieran adoptar una niña o un niño. Y yo les decía que era muy importante el estudio psicológico, porque luego está este debate de que si podían adoptar solteros o parejas del mismo sexo o demás. Entonces yo les decía, el enfoque tiene que ser hacia las niñas y niños, no a los que quieran adoptar. Y si el estudio psicológico está muy bien hecho, tú no sabes si a lo mejor una pareja heterosexual, hombre y mujer, capaz que él es un violador en potencia. Y a lo mejor dices, es una pareja hombre y mujer recién casados, ¿no? Porque hay estos estereotipos, pero si le haces un estudio psicológico y sale que está mal de la cabeza, pues no hay adopción ahí. Entonces, finalmente, por quien tenemos que ver es por las niñas y niños. ¿Cómo incides tú, desde el punto de vista de diputada o como ciudadana, en los orfanatorios? Pues justamente a través de esta ley de adopción, comentarte con mucho gusto que una vez que se aprobó en 2013, teníamos en promedio de 0 a 5 adopciones al año en Michoacán, era muy lamentable, y con esta ley que se aprobó en 2013, logramos en un año y medio más o menos 120 adopciones. Entonces para mí fue muy gratificante que de repente llegaban al Congreso una señora, me acuerdo mucho que llegó un día una señora con un bebé, diputada, y yo sí, dígame, me dice, es que solo le quería dar las gracias, porque mire, ya tengo aquí a mi hijo, gracias a la ley que hizo. Entonces, ese tipo de acciones, saber que más allá de la señora, saber que al niño le cambiaste la vida porque va a tener otro destino, pues es muy gratificante. ¿Qué nos hace falta? Ya después que me metí más a este tema de adopción, me di cuenta que muchas veces el tema de la pérdida de patria potestad hace que muchos niños estén en casas hogar. Por eso el Centro de Justicia también va a ser muy importante para el caso de las adopciones, para que el juicio de estos niños que están en casas hogar sea pronto y que realmente rápido puedan jurídicamente estar liberados para que puedan ser adoptados. El tema como de los orfanatos, los niños solos, es interesante, pero eso lo veremos, si nos permites, en otro programa. Vamos a un corte y viene el último bloque, pero es un bloque más atrabancado, más político. Regresamos. Y bien, entramos a la fase final, a bloque final, y este es exclusivamente de política. Digamos, ya me lo habías advertido y ya lo sospechaba. Daniela tiene como carrera profesional administradora de empresas. Ha sido como líder de hombres de negocios, hombres, mujeres. Bueno, aquí nomás hay hombres de negocios, dice, ¿no? Pues ya le cambiaron el nombre, porque sí era el Club de Toby, pero sí fui la directora del Consejo Michoacano de Negocios. Sí. Y bueno, también ha sido síndica y ya esta es tu segunda vez de diputada, ¿no? Sí, bueno, tercera. Dos, esta es la segunda local y una federal. Y una federal, sí. Y bueno, pues también ha sido candidata a la alcaldía de Morelia. Y queremos saber así
tus aspiraciones de carácter política, porque se establece que vas a tratar otra vez de buscar la alcaldía, pero también se habla de la posibilidad de la senaduría o también a la federal. Entonces, como que tú vas a ir en la política, me imagino. Pues finalmente creo que siempre he dicho que la mejor carta de presentación de una persona es su trabajo. Y si he logrado a lo mejor una trayectoria en la política es porque siempre que estoy en un cargo me enfoco a hacer las cosas bien ahí, a sacar resultados, a que la gente vea que pues si nos eligió es porque va a haber algo detrás, porque hay respuesta. Y es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Estas visitas que estoy haciendo a las escuelas, además de llevar el programa de valores, pues siempre checo cómo está la escuela, en qué les podemos ayudar. Les hemos ayudado con techumbres, con mil cosas que piden en las escuelas, hay muchas carencias. Y finalmente sí, no descarto ir al Senado. Es una posición muy importante en la que puedes incidir mucho en la vida pública, pero finalmente, pues tener el trabajo hecho y tener las puertas abiertas por si se da alguna posición. Se establece que, bueno, se dice, uno percibe que, que la cuestión de la alcaldía en Morelia es muy complicada, la candidatura. No sabe si van a ir en la alianza, no saben si van a ir por partido solo, como tu partido, el Revolucionario Institucional, el PRI, si va a ir. Es complicado la lucha por la próxima candidatura a la alcaldía. Creo que va a ser compleja, efectivamente, porque en la alcaldía yo creo que ningún cargo de elección popular ahorita, ningún partido puede solo. Todos necesitan alianzas, ni siquiera el partido en el gobierno. Todos necesitan ir en alianzas y efectivamente tenemos que saber cómo va a ir el PRI en Morelia, porque ya acaba de venir el dirigente nacional y dijo que en lo federal es un hecho que vamos en alianza, pero en lo local no sabemos. Entonces sí creo que va a ser complejo. También creo yo que siempre el tema de la reelección y competir contra quien esté en el gobierno es complejo, ¿no? Porque estás compitiendo contra una maquinaria que se vuelve complejo. Entonces sí creo yo que pues sí va a ser muy interesante la competencia hacia la alcaldía. No lo descarto porque creo yo que tengo un buen trabajo en la ciudad. Creo que al final en la elección pasada pues sacamos 56,000 votos, pero digo yo con 2 priistas en la boleta, porque uno se me fue por el PES y el otro por el verde, sí. Y aún así sacamos esos 56,000 votos, entonces creo yo que hay las condiciones, pero vamos a ver cómo se acomoda este tema de las alianzas. Y en el tema político, como mujer, ¿has sufrido marginación, discriminación, bullying? Porque es evidente que ahorita los grupos políticos al interior del PRI están divididos y chocan a veces muy ríspido, muy fuerte y violentan, así como dar manotazos. Pues sinceramente creo yo que la única vez que he recibido violencia política como tal fue cuando fui candidata a la alcaldía. Éramos 7 candidatos, yo era la única mujer, entonces sí hubo pues guerra sucia, ¿no? De esos que avientan la piedra pero esconden la mano y no se sabe de dónde viene, pero a través de redes sociales hay como esa violencia muy sucia, sí la hubo. Sin embargo, la verdad es que nunca la vi. O sea, me enteré que hubo, pero nunca la vi. Yo me concentré en mi trabajo y finalmente creo yo que cuando tienes ese trabajo, tienes las credenciales y haces bien las cosas, pues avanzas, ¿no? Dejas eso atrás. ¿Eso fue en campaña, en el partido y dentro de la legislatura local? No, afortunadamente no. Sí creo yo que hay complicaciones al interior del partido. Yo lo comenté hace poco en el tema del comité municipal, por ejemplo, no fuimos tomados en cuenta. Simplemente lanzaron la convocatoria, nosotros apoyamos a algún candidato y no lo dejaron competir. Entonces, son temas que sí son desafortunados porque se habla de que iban a ser elecciones abiertas y al final no lo fueron. Pero bueno, también son estilos, lo respeto y ya quien quedó, que es el comité que quedó, lo vamos a apoyar. Yo finalmente, los periodistas somos así, somos muy institucionales. Una vez que queda ya alguien, cerramos filas y para adelante. Tú iniciaste una carrera política demasiado así como, lo voy a decir de esta manera, como de la nada. De repente fuiste candidata a síndica, Fausto era candidato a alcalde,
luego fuiste diputada local, pero como que se perdió esa conexión con Fausto Vallejo. Lo voy a decir de esta manera. ¿Qué pasó en ese tiempo y si ya está resarcida digamos, esa unión o esa relación de carácter político? Efectivamente fue Fausto quien me invita a la política, quien me abre las puertas, y decía él que porque le gustaba que yo venía como de una cultura del esfuerzo. En ese momento mi papá había tenido una situación de salud, en mi casa nos quedamos con una mano adelante y una atrás, y me toca sacar adelante a mi familia. Tenía yo 2 trabajos, estaba estudiando, becada, y literal trabajaba de las 7 de la mañana a las 11 de la noche para sacar adelante a mi familia, y por eso se fija en mí. Pero después, bueno, ahí sí, como tú dices, fue la oportunidad que me dieron, como se la dan a muchos jóvenes. Y yo lo que les digo, siempre que les den una oportunidad así, ya sea en una regiduría, en una alcaldía, en una diputación, en un puesto de alguna secretaría, dirección, de ahí tienen que ponerse las pilas y decir, pues a lo que sigue ahora me toca a mí. Y fue lo que yo hice. En la sindicatura hice bien mi chamba. Tan es así que cuando mandan encuestar en el distrito 17, que era el más complicado para el PRI, me lanzan y logro ganar esa elección, que era bastante complicada. Después, efectivamente, hubo diferencias, no de mi parte, pero sí, la verdad es que creo que tuvo que ver con la dirigencia del partido. Se nombró en ese entonces al diputado Marco Polo como dirigente del PRI, tuvieron diferencias ahí con el licenciado Fausto. Yo me quedé un poco como en medio, pero yo creo que eso ya quedó atrás. Hoy en día entiendo yo que hay buena amistad con el licenciado Fausto, tanto mía como del diputado Marco Polo. Entonces creo que son cosas que ya quedaron en el pasado, al menos de mi parte. Entiendo que del licenciado Fausto también. Yo siempre he estado muy agradecida con él, le deseo lo mejor y hasta ahí. En esta, yo diría, corta carrera, pues, o mediana todavía no, creo que te falta, pero y es una corta carrera y has logrado, pues, sindicatura, 2 diputaciones locales y una federal, y bueno, comisiones interesantes que has tenido dentro de las legislaturas locales. ¿De qué te arrepientes ahorita en esta corta carrera política y qué es lo que más te da entusiasmo? ¿De qué me arrepiento? Híjole, yo creo que en mi carrera política creo que de nada. O sea, al final, cuando competí a la alcaldía yo sabía que estaba complicado. El PRI iba solo, vuelvo a repetir, se fueron algunos priistas por otros partidos. No era sencillo, pero pues mi equipo y el ánimo era, sí, vamos para adelante. Creo yo que fue la mejor campaña, pero pues a veces esto es circunstancial y las cosas no se dieron. ¿Y qué es lo que más me entusiasma? Pues lo que les contaba hace un rato, cuando logras una iniciativa, algún trabajo que impacta en la vida de una persona y que llegan y te dicen, mire, gracias a usted tengo aquí a mi bebé, o gracias a usted ya tenemos techo en esta escuela, o la iniciativa que presentó me permite tener una mejor calidad de vida. Para mí eso es lo que más me entusiasma. Bien, te agradecemos la entrevista y ya escucharon a Daniela de los Santos, diputada local. Hasta la próxima.